Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Por supuesto agradecer a todos los que nos acompañan, agradecer a los que económicamente colaboran con el canal. Todo mi agradecimiento, nuestro agradecimiento. Y por supuesto incentivamos a muchos que también colaboren para poder mantener y llevarle a todos ustedes, como siempre decimos, toda la verdad primero. También tenemos nuestra página web frente a toda la batería de censuras que recibimos permanentemente de acuerdo a los temas que tocamos. Nos pueden encontrar todo en nuestra página www.canaltlb1.com. De la misma manera, debajo de este programa van a estar la serie de redes sociales en las cuales funcionamos, nos movemos y emitimos. Como siempre, este programa lo ponemos bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, como siempre, que nos ilumine, nos guíe, nos oriente en este mundo tan complejo, tan difícil, pero que su bendita misericordia nos ayuda a trabajar siempre por el bien, la verdad y la belleza, y en eso estamos. Programa de hoy. Ustedes saben que en realidad hay congregaciones religiosas que trabajan en diferentes partes del mundo, ¿no? Es lo que nosotros llamamos los misioneros. Son misioneros argentinos, misioneros católicos, por supuesto, que están haciendo apostolado, ¿no? Hacen apostolado cumpliendo una función fundamental, que es lo que es la función excéntrica, la más céntrica de la Iglesia, que es salvar almas, ¿no? Salvar almas, contener a las almas, nutrir espiritualmente a las almas, no importa dónde esté, en qué parte del mundo. Hay congregaciones que han recorrido el mundo, ¿no? Que tienen misioneros cumpliendo su función en diferentes partes del mundo. El caso de hoy me encantaría mostrar a un misionero amigo que está, si vamos a recorrer, en esta parte de África. Muy bien, estamos hablando de Malawi. Malawi, la República de Malawi. Tiene un idioma que se llama Lilonge y su moneda es Wacha Malawis. Tiene un democrático con presidente a la cabeza Lazarus Chakwera. La capital es Lilongwe. El idioma oficial es el inglés, pero también se habla de diferentes lenguas como chichewa, chinyanja, chinyao y muchas otras. La población es de alrededor de, 19 millones de habitantes. El ingreso per cápita se calcula en el 2020 de alrededor de 625. Sigamos en la imagen, por favor. $625. Pero el Producto Bruto repartido en 1.000 millones es alrededor de $12 per cápita. La religión fundamental o más extendida es el cristianismo, que lo profesan alrededor de 72,28% de personas. Ahora la gente que en su mayor parte es creyente es el 99,39%, según datos de Wikipedia del enemigo. Y su producción es prácticamente agrícola, el 20%, alimenta y funciona el 20%, digamos, de la producción es agrícola nacional, que proporciona más del 80% de las exportaciones agropecuarias. Principalmente es el tabaco, azúcar, té y mayor o menor medida aceite japonés del tung, café y macadamia. Vamos a conversar con un misionero amigo, gran amigo, que está hace mucho tiempo recorriendo el mundo, va, viene, pero cumple su función fundamental. Para mí es un gusto presentarlo al padre Federico Hayton. Federico Hayton es, espérate un minutito, que ya se me escapó. Federico Hayton es fundador de la comunidad San Elías, sacerdote misionero, estuvo en Asia, en el Himalaya. Es un salvador de almas que bajo la fe convierte a muchos al catolicismo. Pertenece a esta congregación, perteneció al menos a la congregación San José y es misionero católico. Actualmente se encuentra en Malawi, casi África del Este, ¿no? En el lago gigante que se llama el lago Malawi, si no me equivoco también. Estuve investigando el mapa, haciendo los deberes, padre. ¿Cómo estás?
Se nota que estuviste estudiando, Juan Manuel. Todo muy bien, gracias a Dios. Acá en misión. En misión, contanos un poco, es decir, hace poco estabas dando vuelta por diferentes lugares de África. Finalmente, ¿qué te llevó a quedarte en Malawi? ¿Cuál fue el fuerte de Malawi para quedarte? Bueno, inicialmente llegamos a Costa de Marfil hace unos años. Fue una misión breve, una expedición misional. Quisimos volver a Costa de Marfil para continuar el trabajo que habíamos comenzado. Desde Costa de Marfil nos estaban llamando, nos siguen llamando, para ir a fundar dos escuelas y dos capillas. Pero no pudimos volver por todo este asunto del coronavirus, de que cierran las fronteras. Por ende nos pusimos a buscar otro lugar de misión y parecía que se abrió una puerta en un lugar llamado Benín, África francesa, África occidental, África subsahariana. Fuimos allá y pudimos hacer una breve misión, pero no se pudo concretar la apertura de la misión por razones, digamos, de papeleo, prácticamente burocráticas. Así que finalmente seguimos buscando y encontramos una misión fascinante acá en Malawi, en la frontera de Zambia y no muy lejos de Tanzania. Porque tiene el límite Tanzania, Zambia, si no me equivoco. Sí. Bueno, ¿no? Y Mozambique también está en la frontera, pero nosotros estamos en el extremo norte de Malawi, en el noroeste de Malawi, casi en Zambia, claro. En un lugar llamado Chisenga, se puede encontrar en Google Maps, sí. Chisenga, pertenece a la diócesis de Karonga. Mira vos, todo un idioma nuevo que hay que aprender, ¿verdad, Federico? Bueno, no es difícil para vos. El distrito de Chitipa. Ajá. Cuando decís temas burocráticos, ¿no? ¿A qué te referís para un misionero que tenga que de repente asentarse en un lugar? ¿Qué es pedir permiso en la...? Bueno, fue en concreto habíamos encontrado, nosotros tenemos un catálogo de tribus paganas, entonces habíamos encontrado una tribu, la tribu Kianga, en el extremo norte de Benín, África Occidental, subsahariana. Entonces le pedimos, teóricamente eso depende de un obispo, porque toda la tierra, hasta la punta del Everest, depende de algún obispo, eclesiásticamente hablando. Entonces uno como sacerdote, uno tiene que pedir permiso al obispo del lugar, por más que el obispo esté a 3 días de viaje, o por más que el obispo esté directamente en otro país, pero que tenga jurisdicción canónica sobre tal territorio. Entonces, nosotros no somos protestantes, los protestantes se pone una mochila y va donde quiere, y predica donde quiere. Bien, como somos católicos, obedecemos a la iglesia, a la Santa Madre Iglesia, como corresponde, y bueno, entonces le pedimos permiso, buscamos de quién dependía esa tribu, una tribu perdida, y resultaba que dependía del obispo X. Bueno, nos comunicamos con él y fuimos para allá y bueno, al final no se pudo evangelizar, ni ahí ni en ningún otro lado de su diócesis. ¿Por qué? Porque él no nos dio permiso. Llamémoslo y que nos pedía un papel, bueno, finalmente. Así que, bueno, ese fue el problema burocrático. El tema, Juan Manuel, es que muchos obispos, es la realidad, no quieren que se haga misión. Porque el motivo de poner este obispo en concreto era que era un lugar muy peligroso, de la tribu Kianga, porque habían guerrilleros musulmanes. Claro. Ahora, bueno. Sí, bueno, ahí se demuestra la cantidad de muertes de cristianos. ¿Da justo en la zona de su influencia, de su diócesis? Sí. Y en ese aspecto, frente a este enemigo, llamamos el Islam, enemigo por la violencia que aplica sobre el cristianismo, ¿no? Que no lo vemos aplicar en otras religiones, pero particularmente en los cristianos. ¿Por qué hay un ensañamiento? ¿Es más político que religioso o es un tema netamente religioso?
es netamente religioso, justamente. Tiene un libro llamado Corán, así como nosotros tenemos la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. Y ellos tienen un libro llamado Corán que ellos creen que es palabra de Dios. No es palabra de Dios, ciertamente no. Es un libro que tiene, un libro nefasto. Y en ese libro ellos dicen que tienen que ir a matar a los cristianos. Está dicho. Así que el libro, el Corán dice que si el musulmán va a matar a los llamados infieles, que esto es a los no musulmanes, entonces se va a ir derecho al cielo, al paraíso, y va a tener, creo que son 72 vírgenes a su disposición. Claro. ¿Oh? Bueno, lo hace tentador a cualquier musulmán tener 72 vírgenes. Es una estupidez porque además dice que van a ser vírgenes por toda la eternidad, Claro. lo cual es metafísicamente imposible. Si una persona perdió la virginidad ya no la puede recuperar, ni Dios le puede hacer recuperar la virginidad. Claro. No, tal cual. Federico, veo que estás en un lugar maravilloso porque por lo menos te has puesto en un lugar increíble. ¿Por qué no nos describís un poco el lugar de Malawi o la zona donde estás? Bueno, este es un lugar muy, muy hermoso. Hay un paisaje, hay montañas, hay bastante verde y la gente acá es tranquila y nos recibe con los brazos abiertos. ¿El clima? El clima hasta ahora es el clima ideal, es como si hubiera un aire acondicionado permanente a medida. Hasta ahora es así. Ya está por empezar igual la estación de lluvias, que es brava si uno quiere trasladarse, ¿no? Uno tiene que ir con la 4x4 y ir con un chofer experto en manejo en barro, porque Claro. la estación de lluvias acá es muy, muy brava. Bueno, parece como que un lugar más cultivable, ¿no? Uno cuando piensa en África a veces piensa en los desiertos, ¿no? Ustedes están lejos del desierto, teniendo el lago Malawi ahí al lado, que debe, ¿no?, El lago Malawi fertilizar cerca, toda la tierra. lo tenemos a unas horas de viaje, no está tan al lado. Bueno, y acá está así, esta tierra es cultivable. De todos modos, en esta zona la gente hace lo que se puede llamar agricultura de supervivencia. Ajá. O sea, cultiva caña de azúcar y Claro. Café, en fin, pocas ¿no? cosas más. Si no me equivoco. Pero yo creo que si acá considero que si acá viniesen ingenieros, que se podría hacer una gran explotación. Pero acá la gente explota esto con medios muy, muy básicos y bueno, entonces mucha gente acá está malnutrida. A veces la comida no es suficiente. Eso ya lo vemos como medio una costumbre en África, ¿no es cierto? Como que, bueno, dejan que lo primitivo se mantenga primitivo y algunos caciques son los que se enriquecen, ¿no? Que suele ocurrir en Nigeria, no sé, en Zambia, en todos los grandes países, ¿no? Los países mayor productores. Y lo vemos de alguna manera. Fuera de, qué sé yo, Egipto, Libia, ¿no es cierto? Lugares petroleros donde ha habido un poquito más de distribución. Pero ¿cómo ves en eso? ¿Hay una desidia o la gente la vida la toma, digamos, mucho más livianamente, tranquila, 110, como decimos acá? La verdad es que acá la gente se toma la vida tranquila. Sí, se lo toman tranquilo, eso se nota. De hecho, se ve también con el tema de los horarios. Acá, tradicionalmente, no existe te encuentro a las 11 de la mañana, o nos vemos a las 4 de la tarde. No, acá nos vemos a la tarde, o nos vemos a la mañana, o nos vemos a la noche. Hay otra concepción del tiempo. Y en términos de horario uno dice a la tarde que entre la 1 y las 6 de la tarde, 7. Más o menos, claro. Sí. Y después, bueno, también, a ver, todos los hombres tenemos pecado original y también se ve acá de un modo particularmente acentuado, no quiero ser injusto, pero sí que es un fenómeno que lamentablemente se ve mucho, es el de
el de la vagancia. Hay muchas personas que son vagas. Aragán. Podrían trabajar y trabajan y prefieren. Ahora bien, la vagancia no se ve en este lugar donde estoy misionando en concreto. Acá en Chisenga realmente no, yo no veo vagancia. Será que amo mucho Chisenga, pero no, realmente no veo vagancia acá. Pero sí vi en muchos lugares de África, vi mucha vagancia. Sí. Claro. Pero no quiero ser injusto y no quiero generalizar y no quiero. ¿Me explico? No. Pero sí que se ve Federico, mucho eso. Sí. con relación, bueno, a tu función misionera, ¿no? Te asentaste Sí. ahí, hemos visto algunas imágenes que nos pasó Carla de tuyas bueno, en diferentes lugares dando misa o conversando o evangelizando. ¿Cómo percibís no sé si le digo Malawi, malawense, recibir, ¿no es cierto?, un misionero afuera blanco trabajando en las comunidades? La verdad, la gente me recibe magníficamente. Podría decir que nunca en mi vida me recibieron también en un lugar como acá. Ajá. Y la formación católica cristiana, mayormente hay que mucho protestante, mucho evangelista, o mayoritariamente es católica. Esta zona es, a ver, es una zona cristiana donde la iglesia está empezando. La iglesia es una minoría, acá la mayoría pertenecen a sectas protestantes. Algunas de esas, una de las más mayoritarias, algunas más mayoritarias son sectas poligamistas, o sea, sectas que defienden la poligamia. Y por ende acá eso es uno de los flagelos que hay en esta zona. También acá se sigue practicando en una cantidad considerable, pero en secreto, la brujería y la magia negra. Y bueno, pero y después muchos de los protestantes de acá, estrictamente hablando, no llegan a ser cristianos, sino que son paracristianos, porque no creen que Cristo es Dios, no creen en la divinidad de Cristo. Claro. Ese es el contexto religioso de la zona. Cuando lo trabajás Así que nuestra tarea principal acá, nuestra tarea específica, nuestra principal finalidad es ir para que los no católicos sean católicos. A eso nos dedicamos. Primero, el tema de brujería, bueno, eso lo vemos también en Haití, ¿no es cierto? Magia negra, brujería, ritos paganos. ¿De dónde viene para sentarse tan fuerte en África? Del demonio. Viene del demonio, claramente. Y, a ver, la brujería, en general la magia negra, es algo que se ve en general en todos los pueblos paganos. Esto es en todos los pueblos antes de que llegue el Evangelio. Por eso se ve, esto se veía en América prehispánica, América precolombina, en general en toda el África, en el Extremo Oriente, se ve todavía en el Himalaya. Bueno, y también había paganismo, había magia negra hasta en el Imperio Romano. Claro. Federico, y más o menos soterrada. Claro. Cuando estás evangelizando, bueno, llegás nueva congregación, la gente te recibe muy bien. ¿Hace cuánto que no tenían ritos religiosos, por ejemplo, en aquella comunidad? ¿Cómo fue volver de vuelta a los domingos, ¿no es cierto? Y a una asistencia, digamos, un poquito más permanente de lo que probablemente... Bueno, acá nunca vivió un sacerdote, Juan Manuel. Hace muchos años había unos misioneros canadienses que estaban bastante lejos de acá,
pero que se las arreglaban para venir de tiempo en tiempo a evangelizar esta zona. Después esto quedó a cargo de sacerdotes africanos, pero que estaban muy lejos de acá y que venían acá cuando podían. El último sacerdote venía acá una vez por mes a celebrar la misa, pero no, vivía más de 70 kilómetros de distancia, tenía moto. Así que bueno, soy el primer sacerdote que tiene la dicha, el que tiene el privilegio de vivir acá de modo permanente. ¿Cómo es, ¿cómo es la comunidad? ¿Cuán grande es esa comunidad? Acá tenemos la comunidad central, digo central porque tenemos una especie de centro, que este es el centro, y después tenemos 6 áreas completas, circundantes, periféricas, y hay dos zonas aledañas más. O sea que en total tenemos el centro más 8 lugares circundantes. Y cada lugar, cada área o lugar circundante tiene muchas aldeas. En total yo antes creía que eran 44 o más de 44. Hace unos días me enteré que no, que son 102 aldeas en nuestra zona apostólica. Entonces nuestro centro está en Chisenga Centro, para la redundancia, y acá tenemos una comunidad en toda el área de Chisenga, contando las zonas circundantes, tenemos 2.000 católicos. Y toda el área tiene 14.000 almas. O sea que hay 2.000 católicos y 14.000 almas. Tenemos todavía que evangelizar 12.000 almas. ¡Qué bárbaro! Bueno, pero también tenemos que atender a los católicos. No nos podemos olvidar de los católicos, lógicamente. Así que nos focalizamos en darles atención espiritual a los que practican la fe y en recuperar a los católicos que dejaron de practicar la fe. A veces los motivos por los cuales dejaron de practicar la fe son muy sencillos. Por ejemplo, me pasó de encontrar hace unos días una mamá que no había bautizado, unas mamás que no habían bautizado a sus bebés solamente porque no tenían plata para hacer una contribución, ¿no? Una contribución que era mínima, que de pronto, no sé, era $1, vamos a decir. Claro. Que por supuesto que no es obligación hacer una contribución para bautizarse, pero bueno, por no poder hacer la contribución estaban, ¿no?, así. O a veces es una persona que de pronto hizo un pecado y ya después de eso no viene más. Bueno, entonces estamos también trabajando para recuperar a todas esas personas que por un motivo u otro no están practicando la fe o están alejados. Entonces son 3 áreas, 3 campos apostólicos. Buscar evangelizar a los no católicos para que sean católicos, buscar hacer que los católicos que dejaron de practicar la fe vuelvan a practicarla y que los que la practican reciban atención espiritual por medio de las misas, de las confesiones, de las comuniones, de las predicaciones y otras actividades. Claro, volver de vuelta a los ritos era algo que, bueno, si se hacía esporádicamente los domingos y el sacerdote que iba 70 kilómetros en moto tenía otro radio mucho mayor donde moverse, imagínate, ¿no es cierto?, la poca atención. Habiendo tantos sacerdotes, ¿cuántos misioneros hacen falta? Federico, vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida y me gustaría que me cuentes tu relación, digamos, el idioma, ¿no? Si fuiste aprendiendo otros idiomas, si el idioma principal es el inglés, si la gente en general habla inglés, y después un poco las familias, cómo funcionan las familias, cómo es el tema familiar. Vamos en pequeño corte, volvemos enseguida con el reverendo padre Federico Hayton, ya volvemos. Residencia de Los Ángeles
Es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con el padre Federico Hayton, misionero de la fe, que actualmente se encuentra en Malawi, África del Este. Y bueno, Federico, qué gusto tenerte. Quería preguntarte, que creo que quedó en el bloque anterior, un poco el tema comunicacional con los malawenses. Y aparte, ¿cómo es la familia, no? ¿Cómo, son numerosos, son pocos, ¿cómo es el tema familiero? Bueno, acá, en primer lugar, el idioma. Acá hay dos idiomas oficiales, como bien decía, que es el inglés y el chichewa. No el Lilongwe, sino el Lilongwe es la capital, el inglés y el chichewa, pero acá no se habla chichewa, es una zona muy remota. Hay una lengua franca acá, la lengua franca en el norte de Malawi es el tumbuca, o también llamado tamboca, o chitumbuca. El prefijo chi significa idioma, por eso cuando digo chichewa significa idioma chewa, ¿no? Bien. También está el chinica, bueno, es el idioma nica. Bueno, entonces acá la lengua franca del norte de Malawi es el chitumbuca, y en la zona concreta donde estoy, en Chisenga, se hablan dos lenguas o dialectos, habría que estudiar si son lenguas o dialectos, que son el chinica y el chilambia. Son lenguas parecidas, chitumbuca, chinica, chilambia, son lenguas parecidas. Bueno, el lambia en realidad es muy distinto, pero el chinica y el tumbuca son parecidos. Y bueno, todas estas lenguas, también el chichewa y también el suajili, que es más conocida, o chiswahili o kiswahili en suajili, pertenecen a lo que llaman las lenguas, son lenguas bantúes, lenguas realmente fascinantes. Bueno, El suajili pensé que era una lengua de Kenia, ¿no? O zona de Kenia. Y Kenia no está pegado ahí, está un poquito más lejos. ¿Son tribus que se van por el idioma? La lengua principal me parece que el suajili es la lengua principal del África Oriental. Ajá. Pero ciertamente es muy importante y se habla en muchos países y tiene mucha utilidad comercial. Pero bueno, es una lengua bantú. Y las lenguas bantúes son muy interesantes, tanto así que hay una teoría que dice que habría un origen hebreo de las lenguas bantúes. Algunos lingüistas sostienen que la lengua Igbo, que se habla en el este de Nigeria, la zona de Biafra, viene del hebreo antiguo. Bueno, ¿tiene algún sonido? ¿Suena para vos alguna especie de sonido, de
sintonía con el hebreo? Yo nunca estuve hebreo, o sea que no te sé decir, si te digo te miento. Pero estoy estudiando el Chitumbuca. Hicimos un curso intensivo de un mes. Es un idioma fascinante. Estoy ahora empezando a estudiar empezando a incursionar en el Nika. Lo que pasa es que es muy difícil porque no hay libros en Nika, no hay una gramática en Nika, que yo sepa, no hay ningún diccionario en Nika. En Chitumbuca casi no hay nada de material. Estudiamos con una gramática hecha por un misionero, por el padre Wolfer, que falleció, un misionero canadiense. Y bueno, a veces predico en Tumbuca, cuando necesito varias horas para preparar el sermón, con ayuda de varios nativos. Así cuando tengo tiempo preparo el sermón así y lo predico directamente en Tumbuca. Ahora estoy empezando a constituir un equipo para traducir el catecismo al chinica, porque el catecismo en chinica no está traducido, la Biblia tampoco está traducida al chinica. Y bueno, el otro día prediqué el sermón, el último sermón que prediqué, dominical, y me lo traducía en simultáneo al chilambia. Yo de chilambia no sé nada. Acá se hablan muchísimas lenguas. Bueno, la gramática del Chitumbuca es fascinante, estoy realmente enamorado con esta gramática. Y estoy, bueno, escribiendo un breve librito de gramática Chitumbuca. Decime, bueno, lo importante es, la gente en general, educativamente, sabe Sí. leer, escribir, Sí. mayoritariamente, menos. ¿Cómo es también la vida familiar? Empecemos por la educación también. Bueno, empezamos por la vida familiar. Acá, bueno, la mayor parte del terreno está deshabitada. Son zonas bastante deshabitadas. Acá podrían vivir multitudes. Y bueno, yo realmente creo que esto de la superpoblación es un mito Claro. un mito absurdo, porque de hecho toda la población mundial puede entrar en un solo estado de Estados Unidos. Así que esta es una zona infrapoblada, subrayo, y gracias a Dios acá las familias tienen muchos hijos. Acá algo normal es que las familias tengan 6 hijos. Es normal, tener 6 hijos, un matrimonio con 6 hijos es algo normal. No llama la atención. Llama la atención un matrimonio con 2 hijos. Eso ya sería una cosa rara. Acá pasó algo. Y una familia tenga 3 hijos también es medio llamativo. Sí, como poco. Ahora, muchos consideran una familia que tenga 10 hijos o 12 hijos. Eso es considerado mucho. Bueno, y acá estamos promoviendo que tengan más hijos todavía, por supuesto. Y digamos, la relación de poder mantener los hijos, ¿cómo es, digamos, el trabajo? Obviamente tener 10 hijos, 12 hijos en Buenos Aires o en la Argentina o en Estados Unidos o donde sea, tiene un costo elevadísimo. ¿Cómo es ahí? Bueno, acá la mayoría de las personas no tienen salario. Muchísimos de ellos prácticamente no usan dinero. Tienen sus cultivos, esta zona de montaña, no montañas muy elevadas, cultivan y comen de lo que cultivan y son austeros, tienen poca ropa, pero tienen ropa. Muchos no tienen calzado, pero están acostumbrados a caminar descalzos desde que son niños. Acá igual tratamos de darles calzado, ciertamente, es una de las cosas que hacemos en el ámbito de las obras de misericordia corporales. Pero en general yo me animo a decir que son personas felices las que vienen acá. Bueno, es que a veces, una vez me preguntaban en Estados Unidos si se consideraba una persona más feliz en Asia, por ejemplo, qué sé yo, en India, en los suburbios, allá, en algún estado dentro de India, o una persona de Nueva York o Estados Unidos.
Y claro, el bombardeo de compra, del materialismo, ¿viste? El tener, el consumir, es tan grande que el tipo, si no cubre esas simplezas, pero que se transforman en una gran necesidad, lo hacen infeliz, ¿no? Y de repente el tipo que está en el medio de la India o en África o lo que fuera, bueno, no está bombardeado por eso, y su felicidad radica en otras cosas más simples, en la naturaleza, el salir a pescar, qué sé yo, o a cazar, ¿no? Y disfrutar de esos momentos en conversación. Inclusive en las tribus que uno ve, esas tribus nómades, ¿no? Donde vos decís, son 7 gatos que recorren kilómetros y kilómetros y se sientan, conversan. Hay como tema, ¿no? ¿De qué conversarán, ¿no? Nosotros tenemos, ¿no? Esos temas. ¿Cuáles serán las conversaciones que tendrían? ¿No? Sí, tengo que aprender más tu muca para poderte responder. Sí. Bueno, en general, bueno, muchos hijos, y ahora que estás ahí, digamos, la vida religiosa empieza a tener un poquito más protagonismo. Tu función es, obviamente, evangelizar, sumar más miembros a nuestra fe católica, tener presencia permanente. Eso ayuda a, por ejemplo, a generar empleo. Viste que los jesuitas, todos, generalmente tenían las misiones y se transformaban en grandes industrias. No es tu idea esa, supongo, ¿no? También. Mirá, yo la verdad no sé nada sobre industrias, así que nadie da lo que no tiene. Claro. Mi función acá es ayudar a las personas a que se vayan al cielo. Porque el cielo existe. Después de esta vida es muy corta, como Manuel, y un día nos vamos a morir, nos podemos morir hoy. Lo importante, lo más importante es que nos vayamos al cielo. Así que para eso vinimos acá. Después hay una consecuencia natural que tiene la evangelización, que es la civilización y el progreso temporal o terreno. Pero esa no es nuestra finalidad, sino que es una consecuencia inevitable. De hecho, bueno, desde que llegamos acá estamos también ayudando en lo que toca al desarrollo, pero es una consecuencia inevitable, no es la finalidad por la que venimos. Pero de alguna manera le genera responsabilidad el hecho de, bueno, tenés una tierra, trabajarla. Por ejemplo, poder darle de comer a los chicos. Te pongo algunos ejemplos. Uno viene acá y uno enseña los 10 mandamientos. Uno enseña a evitar el pecado. Uno de los pecados es la pereza. Bueno, otro pecado es el pecado de ira. Otro pecado es el pecado de lujuria. Claro. Bueno, entonces si las personas evitan la pereza, se vuelven trabajadoras. Entonces si trabajan van a tener más dinero para comer y para tener desarrollo acá. O si las personas evitan la lujuria, van a tener menos hijos extramatrimoniales, entonces la familia es más manejable, entonces la sociedad es más manejable, entonces hay un desarrollo más sano. Bien, o si se predica la sobriedad, las personas se emborrachan menos, o dejan de emborracharse, o dejan de intoxicarse, entonces hay más trabajo, hay más responsabilidad, hay más progreso temporal. Entonces la sola predicación católica, orientada a la salvación eterna del alma, genera inevitablemente progreso temporal. Claro. Y en ese aspecto, bueno, obviamente va a haber un desarrollo. Los que entendemos desarrollo, tampoco queremos las grandes fábricas, ni tampoco transformar en una urbe metropolitana, sino el concepto de, bueno, dar a Dios lo que es de Dios, dar al César lo que es del César, pero ¿no? Equitativamente, como para que la familia prospere sanamente, se alimente, se eduque, ¿no? Eso es más o menos el parámetro. Bueno, y después nosotros también, yo soy sacerdote, estoy full time dedicado a lo espiritual y no me alcanza el tiempo. Te das una idea que acá hay 14.000 almas y quiero llegar a todos. Claro. Entonces quiero enseñarles el evangelio a todos, quiero dar los sacramentos a todos. Así que saca las cuentas, un sacerdote para 14.000 almas.
cuántas personas... así que solamente dedicarme a lo espiritual ya me consume el tiempo y no me alcanza ni para el 10% de las actividades espirituales que quiero hacer. Pero de todas maneras, yo acá también recibo voluntarios que vienen a hacer tareas temporales. Por ejemplo, acá hay uno de los voluntarios que está ahora, él es enfermero, además de director de coro, y él está atendiendo a un montón de personas, porque acá nunca vino un médico, nunca. Claro. Después, también aprovecho esta invitación que me hiciste al programa para invitar, si hay profesionales que quieran venir, que sean ingenieros agrónomos, que sean médicos, que sepan enseñar a las personas a hacer proyectos comerciales, que lo hagan por caridad, que vengan, bienvenidos, yo les abro las puertas. Claro. Es una de las cosas que hago, promover que vengan expertos, que vengan especialistas en cosas humanas, en cosas de desarrollo, que vengan acá, yo les abro las puertas y que ellos puedan hacer sus proyectos de caridad. Pero yo no doy lo que puedo, que es lo espiritual, que es lo más importante. Sin duda. Sin duda, para nosotros es fundamental. Vos encontrás como... Perdón, Juan Manuel, una cosa importante, es solamente para nosotros, objetivamente, porque todos los hombres vamos a ser juzgados por Dios. Y el que cree y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Incluso el que no cree en Dios se va a ir al infierno. O sea, el que no cree en Dios se va a ir al infierno. Ya está. El que no cree ya está juzgado. Está en la Escritura esto. Está en San Juan. Y el que cree y persevera en la fe católica y persevera en la gracia de Dios hasta la muerte se va al cielo. Entonces, esto es para todos, para el que cree y para el que no cree, el tema de la salvación o la condenación. ¿Me explico o no? Sí. Lo que pasa es que el que no cree ahora no se da cuenta. Bueno, pero ya se va a dar cuenta. Ahora el tema de sectas y ecumenismo, por ejemplo, ¿cómo diferenciamos entre, es decir, ¿no? Yo creo que el catolicismo, sí. Si mi religión me dice que todo lo que tenemos en esta religión, los que profesemos, cumplamos, etcétera, moriremos en gracia de Dios y estaremos, ¿no? Iremos al cielo. Por supuesto, evaluado nuestro comportamiento. Ahora, en el resto de las religiones, hoy que se propende al ecumenismo, es decir, ¿cómo lidiamos con las otras religiones tratando de igualarlas unas a otras? Primero clarifico una expresión que dijiste rápido que no fue del todo precisa, que es importante. Entonces, el católico pertenece a la religión verdadera, la religión católica. Y si el católico muere en gracia de Dios, se va al cielo. Haya sido cual haya sido su conducta. Pongámosle a una persona que haya sido muy malo. Una persona que fue muy mala. Pero se arrepintió. A último momento de su vida se arrepiente. Se confiesa. Recibe la absolución al hacer la confesión. Esa persona se va al cielo. Ahí se ve la misericordia infinita de Dios. Que si yo me voy a confesar con el sacerdote, recibo el perdón de Dios por más terribles pecados que yo haya hecho. Y por eso es tan importante estar bautizado, porque si no estoy bautizado no me puedo confesar. Ahora bien, si no estoy bautizado y hice terribles pecados, me bautizo, al bautizarme, quedo perdonado. Si estoy arrepentido, claro. Ahora debe haber un beneficio más, Federico, al tipo que cumplió siempre, ¿no? Y no tenga el mismo beneficio, ¿no es cierto? Perdón, pero Dios es justo y es misericordioso. Entonces, el que cumplió siempre, justamente, va a tener un premio más grande. Acá en el cielo no tienen todos la misma categoría. El mismo premio. Dios no es igualitarista. En el cielo hay grados. Todos en el cielo van a tener perfectamente saciada su ansia de felicidad. Todos. O sea, todos podemos hacer la analogía de los vasos. Todos los vasos van a estar llenos, pero no todos los vasos van a tener el mismo tamaño. Mirá qué linda frase, Federico. Con relación de todas maneras, algo importante. Podría pasar también que alguien fue católico toda la vida y honesto y practicante y cumplidor de los mandamientos, muy bien, y llegó al cielo. Pero no fue un héroe. En cambio hay otro que siempre fue una mala persona, pero que se arrepintió en los últimos días de su vida e hizo obras heroicas y llegó a un grado más alto de santidad que el otro que en toda su vida. Puede pasar también eso.
Y ahí se aplica una enseñanza de nuestro Señor, que es muchos últimos serán los primeros y muchos primeros serán los últimos. Claro. También es por tener en cuenta eso. No, sin duda, sin duda. Y Y eso, lo menciono esto no para alentar la práctica cristiana, al contrario, sino para alentar y exhortar a aquellos que por un motivo u otro no están practicando la fe o todavía no son católicos. Bien, para que se animen, para que sepan que nunca es tarde para hacerse católicos, nunca es tarde para buscar el cielo. un judío, un musulmán que está condenado. Los judíos y los musulmanes se tienen que hacer católicos. Si quieren ir al cielo, que sean católicos. ¿Dónde irían si no? Bueno, el dogma de la Iglesia enseña que extra ecclesia nullam salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Ahora bien, este dogma no hay que malentenderlo. Entonces, si alguien, un infiel, tiene buena fe, un infiel es un musulmán, o un judío, o un hereje, tiene buena intención, tiene buena voluntad y sigue su conciencia. Bueno, entonces Dios le va a mandar un misionero que le predique la verdad, que le predique el catolicismo, o si no hay misionero que vaya, Dios le va a mandar un ángel, aunque más no sea, en el último minuto de su vida, en el último instante de su vida, cuando los médicos crean que está muerto, o antes. Bien, cuando Dios disponga. Pero esto lo explica Santo Tomás de Aquino. Entonces, el infiel de buena fe, esto es la persona no católica, el acatólico, que tiene buena intención, que sigue su conciencia, que se esfuerza en seguir su conciencia, si simplemente no es católico porque no conoció la verdad, no por culpa propia, entonces Dios no lo va a abandonar. Dios le va a mandar un misionero o le va a mandar un ángel. Un mensaje por lo menos para sacudirlo. Federico, en general acá se dice de que en Malawi hay un alto porcentual obviamente de cristianismo y de fe activa. ¿Qué hay más? ¿Protestantes? ¿Evangelistas? ¿Con qué tenés que lidiar con esta secta? ¿Qué tenés que lidiar con? Acá hay una aplastante mayoría protestante, porque esto fue colonia británica. Claro. Sí. Pero la Iglesia Católica acá es muy respetada, y como los protestantes están divididos en un montón de sectas absurdas, Claro. entonces eso les quita autoridad. En cambio, cuando los obispos acá hablan, cuando habla la conferencia episcopal, el gobierno presta atención y eventualmente hasta tiembla. Así que acá tiene mucho peso la opinión de lo que los obispos enseñan, sus enseñanzas. Ahora que vos estás ahí y estás lidiando con un mundo distinto, ¿cuál es la actitud del obispo? ¿Está feliz? ¿Está conforme? El obispo, ¿Hay celos? El obispo de esta zona es excelente. Ajá. Es excelente, es un modelo, es un ejemplo. Así que, bueno, estoy feliz de estar acá. Pregunta que no, por supuesto que no debe realizarse allá, pero ¿das misas en latín también o solamente en el idioma local? Acá solamente celebramos la Santa Misa en latín, la misa tradicional, sí. Ajá. Cuando escuchás que en la Santa Sede o en el Vaticano, me corrijo, el Papa Francisco o Bergoglio dice que no se debería rezar más la misa en latín, ¿cuál es la postura de un sacerdote común, no es cierto? Entiendo un obispo, ¿no? Más jerárquico, pero uno común que está tan lejos y que, bueno, su tendencia ha sido más tradicional. ¿Cuál es la visión que...? En primer lugar, cuando dijiste Vaticano, Santa Sede, o mejor Vaticano, no, ambas expresiones son correctas. Es la Santa Sede, lo es. Es también el Vaticano, también lo es. Bien, primera aclaración. Gracias. Segunda, no es correcto decirle Bergoglio, nos gusta o no el Papa actual, ¿me explico o no? Sí, es correcto. Como tampoco es correcto decirle Ratzinger a Benedicto, como tampoco es correcto decirle Wojtyla a Juan Pablo II, sí se puede utilizar el término si nos referimos a su vida anterior, a esa persona antes de ser papa. Claro. O sea, Juan o Ratzinger, bueno, me refiero a que cuando era cardenal antes de ser elegido papa. Correcto. Bien.
Y esto al margen de si yo comulgo o no comulgo con las ideas del Papa de turno. Claro. Bien. Incluso, voy a poner un ejemplo más fácil, el caso del Dalai Lama. El Dalai Lama no se llama Dalai Lama, el Dalai Lama es el título que tiene, Claro. pero el nombre es otro. Entonces, de todas maneras, uno, hasta los no católicos, hasta los que estamos en contra del budismo como nosotros, le decimos Dalai Lama. Bien, Claro. con más razón el caso del Papa, que es el vicario de Cristo. No es el ministro de una falsa religión como el Dalai Lama, sino que es el vicario de Cristo. Bien, hay que decirle, nos gusten o no sus ideas, nos gusten o no sus declaraciones, nos gusten o no sus actitudes, es Francisco, ese es su nombre. No es más Bergoglio. Bien. Y respecto de... La misa en latín. Pues, otra cosa más. Vos decías, Juan Manuel, que el Papa prohibió la misa en latín. No la prohibió. No la prohibió. De hecho, el rito romano, el idioma oficial del rito romano sigue siendo el latín y siempre va a seguir siendo. No puede cambiar el idioma oficial del rito romano. Bien, dejaría de ser romano. Después la misa en latín puede celebrarse según con un misal antiguo o con un misal moderno. Ahí está la variedad, es lo que se llama la misa del Novus Ordo, la misa nueva, o la misa del Vetus Ordo, la misa antigua, o a lo mejor yo prefiero llamarla la misa perenne. Bien. Entonces no hubo una prohibición de celebrar en latín. Bien. Eso. Hubo sí un documento llamado Tradiciones Custodes que pone límites, pero al fin de cuentas esos límites dependen de, como dice el documento, y como también le dijo el Papa hace poco a los obispos franceses en la visita a Límina, esos límites dependen de la práctica del obispo del lugar. Claro. Prácticamente en todo. Así que es como que el Papa le pasó la bocha a los obispos, digamos. Es como que le pasó la pelota a los obispos, bueno, encárguense ustedes, decidan ustedes. Claro. Por eso que en la práctica, en la mayoría de los lugares donde se celebra la misa tradicional, se sigue celebrando, sin problema. En la mayoría de los lugares, no digo en todos. Donde se celebraba, se sigue celebrando. Bien. Y ahí en latín, ¿aprenden en latín? ¿Ya habían escuchado el latín en la comunidad malawiense? Bueno, acá Malawi fue evangelizado antes del Vaticano, antes de la reforma del misal, por heroicos misioneros, principalmente, al menos en el norte de Canadá, que evangelizaron celebrando la misa en latín. Pero no solo eso, sino que acá los nombres de las personas, de los católicos, son a menudo en latín. Petrus o Paulus. Porque los misioneros tradujeron directamente, les ponían los nombres en latín. Y bueno, eso. Y acá la gente, hay unos muy pocos ancianos que conocieron a los misioneros del pasado, los conocieron y tuvieron la misa en latín y se acuerdan, al menos remotamente o vagamente, aunque hay uno que se acuerda de las oraciones bastante bien, que era monaguillo, tiene más de 80 años. Pero acá la gente está feliz con el latín, están aprendiendo, especialmente los más jóvenes, y nadie se quejó, están tan felices. Sí. Y porque ven como que es una lengua misteriosa. Claro, y claro. El culto católico es misterio, el culto católico no es matemática, es misterio. Entonces es bueno que el lenguaje cultural invita a la persona a meterse en el misterio. Y catecismo estás dando también, ¿no? A los más chicos. Bueno, acá hay un sistema de muchos instructores, de muchos catequistas. Yo estoy más bien instruyendo a los catequistas. Bien. Sí. Acá son muchísimos los centros de catecismo. Y ahora estoy preparando también ahora un catecismo en el idioma nica que todavía no existe. Va a ser el primer, Dios mediante, el primer catecismo en la historia en idioma nica. Y bueno, y
después predico ahora las predicaciones. Generalmente mis predicaciones acá son públicas, fuera de la iglesia, también predico en la iglesia, pero también predico mucho fuera de la iglesia, ante el jefe de la aldea o del área y el pueblo. Esa es mi catequesis, son predicaciones públicas en las aldeas. Claro. Federico, para ir concluyendo, vos sos un misionero nato, ¿no? Yo creo que todos los que han salido del Instituto del Verbo Encarnado han sido grandes misioneros en diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje a otros sacerdotes o a otros católicos que tengan este espíritu aventurero, ¿no? Que tiene un sentido, no por la aventura en sí, sino cumplir una función? ¿Qué mensaje le darías a los que pueden seguir tu ejemplo, por ejemplo? Bueno, que no tengan miedo, que sepan que para aquel que tiene vocación misionera, la misión es algo fascinante y es una vida apasionante, llena de aventuras, llena de imprevistos, es una vida entregada al mayor de los ideales, que es darle la mayor gloria a Dios y llevar a las almas al cielo. Así que si alguien tiene un deseo estable y serio y heroico de ser misionero, le digo que no lo dude, que se anime, que lo deje todo y que venga a morir por Cristo. Gracias, Federico. Primero te felicito porque tenés una excelente internet, aparte, ahí que no se colgó nunca. Nos pasa a nosotros acá, en plena Buenos Aires, imagínate, a vos no te pasa estando en Malawi. Y después... Pasa que mejoró la conexión en estas semanas acá en Malawi. No estarán poniendo antenas 5G, ¿no? No estarán poniendo antenas no estarán poniendo antenas 5G, digamos. No creo. Tema vacunación, ¿alguna idea? ¿Han incidido en algo ahí? ¿Hay noticias, novedades al respecto? ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando, muy breve. Es como último. Bueno, acá el tema de la vacunación está también, vamos a decir, de moda. A ver, de moda. Está siendo impuesto por el gobierno, no a la fuerza, pero sí hay una presión muy fuerte de parte del gobierno para que la gente se vacune. Pero no es por culpa del gobierno, son los organismos internacionales que están presionando al gobierno de Malawi, que es un gobierno, digamos, muy débil porque es el tercer país más pobre del África. Hace poco llegó un cargamento de vacunas en mal estado, gracias a Dios que la sacaron de circulación, pero eso podría haber matado a mucha gente. Bueno, creo que respondí a la pregunta, ¿no? Sí, creo que me respondiste. Igual, aunque estén en fecha o no estén vencidas, también mata a mucha gente. Querido... Eso lo sospecho, no lo sé, no soy médico, no soy científico, pero lo sospecho, lo cual no creo que signifique mucho porque no soy médico, pero lo sospecho. Sí, bueno, también nosotros no somos médicos, pero vemos estadísticas y números y cosas y bueno, nos genera una gran alarma. Padre Federico Hayton, te agradezco. Perdón, a mí también me alarma, ¿eh? Por favor, sí, claro que me alarma. Sí, bueno, hay mucho engaño, hay mucha trampa, y bueno, hay que ver y rezar mucho seguramente, Hayton, por lo que viene, ¿no? No por lo que estamos viviendo, sino por lo que viene, que va a ser tremendo. Tal vez es el fin de los tiempos. ¿Qué viene, Juan Manuel? ¿Qué viene, Juan Manuel? Contame. ¿Qué viene? Bueno, viene otra ingeniería social que se llama calentamiento global, ¿no es cierto?, decadencia del medio ambiente, y bueno, y algunos van a tener que pagar el pato por eso, ¿no? Y ahí va a haber muchos millones de personas que probablemente sufran el hambre, la desidia, el abandono, ¿no? Y, ¿no es cierto? Y bueno, el hambre, que no hay nada más terrible que sufrir hambre, ¿no? Especialmente, bueno, lo mismo... Es terrible. No va a ser la primera vez que los enemigos de Dios
someten a gran parte de la población al hambre de modo deliberado. Pienso en el caso de Lenin, por ejemplo, Claro. de Stalin, pienso en el comunismo ruso, que sometió a millones de personas al hambre. Sí. Bueno, los croatas, ¿no? ¿Cómo se llama? Los húngaros y tantos que fueron masacrados. Juan Manuel, perdón, se me está acabando la batería, me quedan 20 Yo también, segundos. ya terminamos acá. Federico Hayton, muchísimas gracias por esta entrevista, te mando un enorme abrazo, espero que podamos vernos muy pronto, aquí o en alguna parte de esta Venite tierra. para acá y te haces una nota, un programa desde el África, Juan Manuel, te va a gustar mucho. Acá te esperamos. Sería espectacular, no va a faltar oportunidad. Federico, muchísimas gracias. Bueno, se cortó justo la batería, que era importante. Cerrando, la verdad que es un milagro ver misioneros, ¿no? Que salgan al mundo dentro de lo que es la aventura, bien decía, ¿no? Pero cumplir una función fundamental, que es salvar almas, ¿no? Sumar a las huestes de Cristo, ¿no? Ejércitos que sigan luchando por el bien y la verdad. Por eso, ejemplos como Federico Hayton, ¿no? Que hay muchos, ¿no? Que ha parido el Instituto del Verbo Encarnado, que está en 55 países y enfrentando situaciones adversas en muchos, ¿no? Y no están en los mejores lugares, sino están en los peores, justamente porque su función es salvar almas, ¿no? Lo mejor ya está, ¿no? Estar en París, Londres, hay muchas almas perdidas ahí, pero tienen a pocos metros una iglesia en la cual pueden acudir y salvar su alma si quieren, ¿no? Pero después hay otros que no tienen ni siquiera la voluntad, ni tienen la accesibilidad, ¿no es cierto?, para eso. Por eso es importante la misión, ser misioneros, ¿no? Y ser misioneros en la forma que sea, pero que podamos llegar a otros y salvar almas. Hoy en día muchos gobiernos políticos están preocupados en salvar las vidas, entre comillas, mientras favorecen el aborto en la mayoría, o promueven la eutanasia, ¿no es cierto? Y todas estas derivados de muerte patéticas, terribles, demoníacas que están implementando. Bueno, nuestra función es tratar de salvar todas esas almas que van a la perdición, tratar de salvarlas. Es nuestra misión como católicos, como cristianos. Ahora, una misión doble es trasladarse a lugares inhóspitos, distintos, ¿no? Donde no tienen permanentemente esa digamos, asistencia espiritual permanente. Y ahí deberíamos, ¿cuántos católicos somos en el mundo? ¿Cuántos deberíamos estar desperdigados en tantos lugares para cumplir nuestra función? Recemos para que así sea y que, bueno, le deseamos al Padre Hayton, rezamos por él también para que su misión la cumpla y, bueno, y otras misiones que le toquen también tengan el mismo beneficio que está teniendo hoy en día en Malawi. Les agradezco por haberme acompañado, los espero en otra entrega de Contracara aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.